Buenas noches, bienvenidos al texto de hoy que escribí muy recientemente y se intitula Sobre las muertes solas. Hace tiempo que me han llegado sin buscarlas noticias sobre las que llamaré muertes solas. Personas que han sido encontradas después de décadas de haber muerto dentro de sus apartamentos en distintas partes de Europa. Algunas encontradas incluso con sus mascotas, también muertas. Los escenarios descritos son tan secos como escalofriantes. Esas primeras notas de personas solas cuyas muertes no habían sido siquiera percibidas por sus vecinos, empezaron a formar este documento en el que pensaba ir acumulando notas policiales con información básica sobre esos casos. En mi mente rondaba la obra de Jorge Mackie, Doppelganger, en la que una hilera de historias o una fila de historias recortadas durante meses en periódicos locales de su país, en las que se usaban las mismas frases o partes de frases para muertes, asesinatos en este trabajo, que aun si no siendo anónimas, el emplazamiento de las líneas de periódico pegadas al muro expositivo, compartiendo una especie de mismo destino escritural, las volvía de alguna manera en un mismo difuso y reiterado caso, desvestido de particularidades. Todas esas historias redactadas en los diarios se unían un segundo. Se unían visualmente sobre la frase tendido en un charco de sangre. Así, la pieza cuyo centro concentraba sin espaciado esa frase tan reiterada que casi terminaba por carecer de sentido, mostraba como núcleo la repetición de decenas y decenas de casos específicos, si bien reportados con las mismas exactas palabras, una por una, tendido en un charco de sangre. Hacia los costados de la frase reiterada en cada único asesinato encontrado, avanzaban los detalles en una línea distendida, como desenvolviendo el formato de la columna usual de este tipo de notas periodísticas que en periódicos contextualizaban los detalles suficientes o hasta entonces conocidos de cada caso. Sin embargo, el cúmulo de historias individuales se traspapelaba de cierta forma en el uso reiterado del aparecer tendido en un charco de sangre. Una descripción removida de detalles y emociones particulares describía en conjunto la comunidad de circunstancias, fundiéndolas en una misma situación final. Todas esas muertes se acompañaban a sí mismas al relato de una misma charca de sangre. Encuentro sin mucho buscar paralelos entre aquellas historias de muertes argentinas y las otras historias que, carentes de violencia explícita, pasaron desapercibidas durante años, incluso décadas. Son para mí ambas, de alguna forma, dos caras de la misma moneda, la moneda de la muerte, que inevitablemente siempre llega sola. Entonces me pregunto, ¿qué tanta distancia o grados de diferencia suponen los estados inmediatamente previos a la muerte? ¿Existen distancias o distinciones fundamentales entre casos como las muertes violentas imprevistas o accidentes igualmente fatales, cuyas muertes resultaron también imprevistas? Trato de imaginarme los distintos escenarios de esas muertes solas, como el de aquella mujer que vivió con el cadáver de su padre
en su apartamento durante 15 años, conviviendo con su desexistencia a diario durante más de 65.700 días, sin que nadie lo notara. A veces pienso incluso, incluyéndola a ella, quien evidentemente anidaba en su interior un caso extremo de negación y completo desapego de la realidad, sin darse cuenta que cuando murió su padre y ella decidió no aceptar esa realidad, ella misma decidió o fue conjugando un día tras otro su propia charca de sangre, aún si invisible entre sus pies, así como su estado de muerte anticipada. ¿Sería posible pensar en ello como otra forma de espaciamiento de la condición de muerte sola? Por otro lado, pienso en esa joven y, según leí, bastante talentosa chef de 26 años, quien murió en un accidente de senderismo hace unos días o semanas al otro lado del mundo, mientras hacía un recorrido de domingo con su pareja. En la nota describían que el desgarre de una roca cayó directamente sobre ella, sin dañar en absoluto a su acompañante. La roca cayó única y específicamente sobre ella. Habiéndose fracturado el cráneo y con otras heridas internas de seriedad, la mujer no podía moverse, siendo un trayecto inmerso entre montañas, carente de señales de radio o celular para poder pedir auxilio, lo que obligó a la pareja a correr un par de kilómetros con la intención de traer ayuda. Finalmente, la extrajeron del sitio en helicóptero, pero murió unas pocas horas después, no sin antes decirle a su pareja que ese había sido el día más feliz de su vida, agradeciéndole antes de morir. Sí, parece, aún desconociendo los detalles, que ella no murió sola. Pero me pregunto qué pasaría por su mente y su cuerpo durante todo el tiempo que supongo habrá parecido infinito entre el colapso de la roca y la llegada de los auxilios médicos. Todo ese tiempo en el que estuvo tirada en un camino envuelto en la naturaleza, quizá incluso escuchando el rumor de la cascada más cercana, incapaz de saber si volvería a ver a alguien antes de morir conforme se iba desangrando, aparentemente sin perder la conciencia. Es ahí, en ese lapso de tiempo desconocido para todos, donde me detengo a pensar en el paralelo con la condición, como la llamaré desde ahora, esa condición de muerte sola. Y mientras escribo esto, a pesar de mis suposiciones iniciales, me doy cuenta de que la condición de la muerte sola no me atormenta, ni me asusta hasta la médula como creí que sería. Es el puerto hacia el que me llevarían estas reflexiones. Sucede, para mi sorpresa, lo contrario. Me inquieta, sí, la idea de la muerte sola, pero no de la forma en la que creí. Sé bien que los ejemplos que he mencionado parecen enteramente disímbolos entre sí, pero en realidad no lo son, no tanto, o bien no de manera esencial. Pues sucede que hace años, no muchos, así como hace unos cuantos meses, dos experiencias que cambiarían la vida de cualquiera, como han hecho con la mía, creí llegar a una conclusión. Si es real o no, si es o no tal como la describiré, haciendo lo mejor posible entre palabras que debían poder asirse de otro tipo de palabras para poder decir o describir esa condición de muerte sola,
no puedo asegurarlo. Siendo así, es solamente una teoría que comprobaré el día de mi propia muerte, cuando ese momento llegue. Y la teoría es esta: toda muerte, suceda como y cuando suceda, en el entorno que sea, aquel en el que termine la vida de alguien en este mundo, la muerte como tal siempre llega sola, y sola se va, dejando a su paso única y fatalmente soledad. Imposible, pues, intentar acompañarnos, incluso en los casos en los que se la espera, siendo que cuando finalmente llega, inevitablemente se siente anticipada y uno no experimenta ningún tipo de alivio aun habiendo estado cerca de la persona que esperaba la muerte. Él ha muerto solo, aun si rodeado de nosotros, y solos nos quedamos ya sin condición de muerte, solamente muertos en vida. En otro escenario, tampoco ayuda que cuando la sombra de la muerte nos visita, como en un anuncio o avistamiento de lo que será el final, la sensación que resta de tal experiencia solo queda en la mente, en el cuerpo y en el ambiente más próximo a quien regresa de las lagunas o ciegas arenas que le han hundido en la inconsciencia. Es el estado, ahora consciente, de haber habitado y acaso reconocido la absoluta y total falta de contornos, pasajes, horizontes, formas, escuchas en torno a la condición de muerte sola. Hace 5 años compré un libro del indescriptiblemente talentoso escritor brasileño Manuel de Barros. Recuerdo estar hojeando distintas obras en una librería en Sao Paulo, cuando en el hojear me detuvo en una página que leía como título la palabra abandono. Era un cuento breve del escritor, el primero que leí, ahí, en ese momento, de pie junto a los estantes. En él, el autor hablaba de un poblado en el que el abandono como condición de existencia y la palabra abandono en la extensión del potencial de su significación asignable parecían haberse encontrado una ante la otra, de tal suerte que, afirmaba el escritor, cerca del final de la página, llegó un momento en el que no era posible saber si era la palabra abandono, aquello que se había posado sobre las cosas, las personas, los pájaros y el aire todo de aquel sitio, o si era en cambio el estado de abandono de ese lugar y sus personas y sus aves, lo que había transpirado el sentido de su existir a la palabra. En una página en formato media carta, Manuel de Barros había conseguido plantear una de las interrogantes más fascinantes con las que me he encontrado tan de frente y tan prontamente en un texto literario. Abandono era, es, un relato simple y llanamente perfecto. Y aun cuando permanece siempre en mi mente, como si fuera una memoria fotográfica de la página del libro que lo contiene, tanto como en la memoria de mi escucha, pues hace algunas semanas tuve el inmenso placer de recibir como regalo la lectura en portugués
de ese preciso escrito leído por un gran amigo y artista también brasileño, de nuevo leído desde en esa misma ciudad, Sao Paulo. Abandono entra en este otro relato como un espejo del proceso mismo de la condición de muerte sola. Un espejo empañado, cierto. ¿Cómo podría no estarlo? Un espejo empañado de abandono, cuanto también un espejo empeñado en ejercitar ese mismo vaivén del abandono entre el lenguaje y el estado solo o en soledad que convoca también la muerte. Ambos requieren igualmente la mirada de alguien que aún en vida pueda tender entre ellos lazos como este, como los que con Jorge Mackie distendió entre los cuerpos, sin cuerpo, en la narrativa convenida por reiteración, cuyo final se resumía tendido en un charco de sangre. Lazos que, sin embargo, no abandonan, gracias al escritor brasileño, aun cuando me he encontrado demasiado lejos de tan cerca de esa condición de muerte sola, en dos pivotales acaeceres al andar de mi existencia. Condición de muerte sola sobre la que intento escribir ahora y me pregunto con qué intención. Supongo que lo hago intentando, queriendo, urgiendo continuar la reflexión sobre lo que la muerte abandona, tanto como lo que se abandona a la muerte, queriendo hablar de estados y condiciones para no terminar de nuevo muda ante lo irreversible de la muerte sin condiciones. Muchas gracias por su escucha y nos veremos pronto de nuevo.